Abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 3. Y vamos a darle lectura del versículo 20 al versículo 21. Dos versículos, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al versículo 21. Quiero hablar esta mañana acerca de la morada de los hijos de Dios en el cielo. Estamos hablando acerca de la doctrina del cielo y esta mañana la morada de los hijos de Dios en el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Todos juntos, dos versículos y luego vamos a hacer una oración. ¿Listos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo 20, una vez más, ¿listos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta preciosa mañana por su palabra. Qué gozo, qué bendición el poder, Señor, estudiar y leer estos versículos que nos hablan acerca de ese lugar que usted, Señor, ha preparado para todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, para su pueblo, Señor, el cielo. Misma presencia de Dios. Y como dijimos la semana pasada, no es en sí nuestro anhelo estar en el cielo, sino que en el cielo estaremos con nuestro Salvador. Jesucristo es el centro del cielo, y eso es lo que hace maravilloso el cielo, la misma presencia de nuestro Salvador. Gracias porque usted, Señor, nos da esas preciosas promesas. El mensaje pueda ser de edificación y de bendición a la vida de cada uno de mis hermanos. Ponemos este tiempo en sus manos. Oramos por la clase de los niños, Señor. Siga ayudando, instruyendo a los niños, y que cuando ya sean jóvenes, adultos, permanezcan firmes en su palabra. Gracias una vez más, porque usted es nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo oramos y le pedimos todo esto. Amén. Mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos. Hermano, ¿ha meditado usted durante estos días acerca de ese lugar que el Señor ha prometido, donde van a ir todos aquellos redimidos, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, llamado cielo? Pablo, una y otra vez, hermanos, vemos en las Escrituras ese énfasis, aunque muchas veces reconocemos que como pastores no hacemos énfasis de ese precioso lugar, hermanos, llamado el cielo. Pero si usted lee las Escrituras, las cartas del apóstol Pablo, es más, el Sermón del Monte, cuántas referencias Cristo hacía acerca, ¿verdad? Mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos. Cuando tú ores, ora a tu Padre que está en los cielos. En una ocasión, el predicador llamado D.L. Moody, un predicador que Dios usó años atrás aquí en el área de Chicago, dijo estas palabras: dentro de poco van a leer en el periódico que he muerto. No le crean ni por un segundo, dijo D.L. Moody. Voy a estar más vivo que nunca antes, porque el hermano había puesto su fe en Jesucristo y creía en el cielo. D.L. Moody también escribió y dijo: la tierra se desvanece, el cielo se abre ante mí, hablando del día que el Señor lo llamara a su presencia. El cielo, hermanos, es la morada de Dios, la casa de mi Padre, como estudiamos la semana pasada. En la casa de mi Padre, dijo Cristo. El cielo es llamada la casa de mi Padre. Nuestro Salvador está en el cielo, a la diestra del Padre. Los santos del Antiguo Testamento, hermanos, están en la presencia de Dios. Nuestros nombres, dice en Apocalipsis, que están escritos en el libro de la vida. ¿Dónde, hermanos? En el cielo. Y si ya aceptó a Jesucristo, su nombre también está ahí en el libro de la vida. Nuestras recompensas, todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, hermanos, en esta tierra, estarán en el cielo reservadas. Cuando el Señor nos llame en el tribunal de Cristo, nos dará recompensas. Así que nada es en vano, hermanos. No se canse de servir a Dios. No se canse de dar, de servir. Hermanos, mire, no hay mayor privilegio para nosotros que servir a nuestro Dios. Nuestras recompensas también están en el cielo. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, versículo 20 una vez más, porque nuestra ciudadanía está en los cielos,
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, dice Pablo a la iglesia, a los filipenses. ¿Ha pensado por un momento, hermanos, esa gran verdad, esa realidad? O sea, nosotros no somos eternos. Mire, la vida del hombre, hermano, dice en los libros de los Salmos, son 70 años. Y los más robustos, acaso 80. Con todos sus dolores, ¿verdad? Gracias a Dios aquí hay alguien, ¿verdad? Dios le bendiga, ¿verdad? Pero hay un lugar mejor llamado el cielo. Amén. No nos acostumbremos a este mundo, hermanos. A ver, alguien que diga, yo quisiera vivir por la eternidad aquí en esta tierra. Yo no. Yo no. Hay un lugar mejor llamado el cielo, en la presencia de Dios. Amén. Mire, aquí todo se deteriora. Usted, todo, hermanos, en nuestro mismo cuerpo, con los años se va deteriorando. Así es la vida, hermanos. Y Pablo dice a la iglesia de los filipenses, vuestra ciudadanía está en los cielos. Así que no se acostumbren a estas cosas. Son necesarias, pero hermano, no pongamos la mirada en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también, escuche, donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses y les dice, ¿verdad?, que estaban tristes por los que habían ya muerto. No nos entristezcáis por causa de los que durmieron o murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No, el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. El tiempo es corto. Mire, si el Señor no viene pronto, hay otra cosa que sí le puedo asegurar a usted y a mí: la muerte puede venir a nuestras vidas. Así que, hermano, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. El Espíritu Santo morando en el creyente, en el Hijo de Dios, es la garantía de la promesa del cielo. Efesios capítulo 1, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Oh, qué bendición. No hay un privilegio más grande en esta tierra que ser llamados hijos de Dios. David dijo en el Salmo 23, en la casa de Jehová, al final del versículo 6, y en la casa de Jehová moraré, ¿qué dice, hermanos? Por largos, por la eternidad, por largos días, haciendo referencia al cielo. En Lucas 16 leemos acerca de Lázaro que murió y fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham, hermanos, era un sinónimo del cielo, de la misma presencia de Dios. Ahí estaba Lázaro, hermanos, con Abraham, un símbolo de gozo, de paz, mismo cielo. El ladrón en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso también, hermanos, es sinónimo del cielo, de la presencia de Dios. Hermano, la Escritura está llena de enseñanzas que hace referencia a ese lugar llamado cielo. Jesús, en la enseñanza del Sermón del Monte, hace referencia del cielo muchas veces. En el cielo es un lugar, hermano, real. Pablo nos dice que fue arrebatado al tercer cielo, según a los Corintios 12:2. Los ángeles le dijeron a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 11, estaban tristes y les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está la promesa. Y Pablo, una vez más en nuestro texto, hermanos, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es lo que los ángeles dijeron a esos varones, ¿verdad?, que estaban tristes mirando cuando el Señor se fue y en las nubes se perdió, hermanos, fue al cielo a la diestra del Padre. Y le dice estos, animándolos, ¿por qué están mirando ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo? Así volverá como lo habéis visto venir. Hermano, el Señor viene pronto. Qué gozo para nosotros, qué bendición. En primer lugar, quiero que veamos en esta mañana el vocablo del cielo en las Escrituras. La Escritura se refiere, hermanos, al cielo. Por lo general se piensa que la palabra cielo se refiere a la morada futura de los justos. Sin embargo, la expresión se usa de diversas maneras en la Biblia. El apóstol Pablo menciona el tercer cielo. La Biblia dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos, plural, los cielos y la tierra.
Vaya conmigo si gusta a segunda a los Corintios rápidamente, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 y versículo 3 dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo estaba hablando de su experiencia, de sí mismo. Dios lo llevó, hermanos, en el espíritu. Dice Pablo, no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo, la misma presencia de Dios. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Paraíso, un sinónimo, hermanos, del cielo. Evidentemente pensaba que había 3 cielos. La Biblia identifica esos 3 cielos de la siguiente manera. El primer cielo es el cielo atmosférico. En Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. La palabra, hermanos, expansión o firmamento se refiere a la atmósfera que rodea la tierra. Este cinturón de aire fue para dividir el agua que está sobre la tierra del agua sobre las nubes arriba de la tierra, hermanos. En Génesis capítulo 1, versículo 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, el primer cielo que la Biblia se refiere, hermanos, es el cielo atmosférico, donde vuelan las aves, donde nosotros podemos mirar, hermanos, esa preciosa creación de Dios. Oh, qué bendición, hermanos, poder mirar un amanecer y luego aves volando en el cielo. Es el primer cielo que se menciona. Pero también hay otro cielo que la Biblia habla, hermanos, y ese cielo es el cielo estelar. La segunda manera que se usa el vocablo cielo en la Biblia es para identificar el lugar donde está el sol, la luna, las estrellas, a lo que nosotros llamamos hoy espacio externo o espacio interplanetario o espacio interestelar. O como yo dije, el cielo estelar, donde están las estrellas, el sol, la luna, hermanos. Al crear Dios el sol y la luna, dijo en Génesis 1:14, de esta manera, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Se dice que las estrellas, hermanos, están en los cielos. En el Salmo David, miren lo que dijo David, hermanos, Salmo capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Pero la primera expresión, hermano, David se queda sorprendido, admirado. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Y ese, hermano, es conocido el segundo cielo, el cielo estelar, donde están la luna, el sol, las estrellas, los planetas. Pero hay otro cielo, hermanos, que la Biblia menciona, es el cielo de los cielos, o llamado la morada de Dios. Aun cuando las escrituras enseñan que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Cuando Salomón, hermano, edifica el templo y hace la dedicación, dando gracias a Dios por haberles permitido construir ese templo que David tanto anhelaba, tanto soñaba, hermanos, por construir. Y cuando se hace la oración para dedicar, miren las palabras de Salomón, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. Primer libro de Reyes 8:27. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado.
Dios, hermano, está presente en todas partes. Hay una doctrina que se llama la omnipresencia de Dios. Y quiere decir, hermano, que Dios no tiene límites. Él puede estar aquí y al mismo tiempo puede estar en otro lugar, porque Él es Dios. El salmista decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu y de dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, hermano, no hay lugar donde el hombre pueda esconderse. Dios está en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los hombres. Entonces, la morada de Dios, el cielo de los cielos, aun cuando los cielos no pueden contener la misma presencia de Dios, pero Dios, hermanos, está presente en todas partes. Dice Jeremías 23:24 de esta manera: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pero, hermanos, ciertamente Dios está en todo lugar, pero la Biblia también enseña claramente que Dios mora en un lugar definido llamado cielo. Y es el tercer cielo. Ese cielo donde Pablo, hermanos, fue llevado en el espíritu, en el cuerpo. Dice Pablo: yo no sé. Y miró, oyó cosas, hermanos, inefables, que difíciles de poder entender y comprender, hermanos. Tuvo esa experiencia el apóstol Pablo. Deuteronomio 26:15 dice: Moisés dijo: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Entonces Dios llena toda la tierra, los cielos no pueden contener, pero también la Escritura enseña, hermanos, que Dios, la morada de Dios está en los cielos. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas, habitaciones permanentes hay. Si no, eso estudiamos la semana pasada, ¿recuerda? La misma presencia de Dios en el cielo. En el Salmo 119, versículo 3 dice, afirma el salmista: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Una vez más se lo repito: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y les dijo a sus discípulos: cuando oréis, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás, ¿dónde, hermanos? En los cielos, en la misma morada de Dios. Ora tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve, ¿verdad?, que está en los cielos, que ora en secreto. Tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Las Escrituras enseñan que los santos de Dios estarán con Él y con Cristo en los cielos por toda la eternidad. Este, hermanos, es llamado el tercer cielo. Primer cielo, donde vuelan las aves, hermanos, que nosotros miramos. Segundo cielo, el cielo estelar, donde están el sol, la luna, las estrellas. Tercer cielo, la misma presencia de Dios. Escuche, hermano, ese es el lugar que el Señor prometió a sus discípulos venir y llevarlos allá. Por eso Pablo dice a la iglesia de los Filipenses: iglesia, despierta, nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, por la eternidad. En segundo lugar, quiero que veamos, hermanos, el cielo, el lugar futuro de los santos. La Biblia definitivamente habla del cielo como un lugar. Por ejemplo, el cielo se menciona como un país. Hay gente, hermano, hay muchas teorías erróneas que la gente ha escrito libros acerca del cielo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El cielo es un lugar real, es el lugar futuro de los santos, de los hijos de Dios. Y la Biblia, una vez más, definitivamente habla del cielo como un lugar. Por ejemplo, el cielo se menciona como un país, hermanos. El escritor de la carta a los hebreos afirma que los patriarcas se consideraron, lo mismo que le decía Pablo a la iglesia, a los filipenses, como extranjeros y peregrinos. Se consideraron, hermanos, en la tierra, y que buscaban una patria mejor. Vaya conmigo a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 14 al versículo 16. Dice la palabra de Dios, es el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 14 al versículo 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, un país, hermanos, una patria
pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Ciertamente tenían tiempo para volver. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, hermanos. Salieron de Egipto, pero su corazón nunca salió de Egipto. Cuando había dificultad, había hambre, había sed, luego sus pensamientos, volvámonos a Egipto. Allá había agua, allá había comida. Hermano, el Señor nos ha rescatado de este mundo para llevarnos a un lugar mejor llamado el cielo. Pero mientras nosotros no pongamos la mirada en ese cielo, nuestros pensamientos, hermanos, nos va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel. Y dice aquí, ¿verdad?, el escritor a los hebreos, hablando de esos hombres que tuvieron fe, hermanos, una vez más, versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oh, hermanos, qué ejemplo para nosotros estos hombres que Dios puso en su palabra. ¿Y sabe qué era lo que caracterizaba a estos hombres? Su fe puesta en Dios. Esa fe, sus ojos puestos no en esta tierra. Ellos esperaban una patria mejor, una ciudad, hermanos, mejor. Filipenses, nuestro texto de esta mañana, 3:20, Pablo escribe: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire, hermano, déjeme decir una cosa. Es importante tener una casa, es importante tener cosas que son necesarias, pero no nos enamoremos de eso. Amén. O sea, que eso no me estorbe para servir a Dios, para poner mi mirada en las cosas de arriba. Todo eso un día se va a quedar. Amén. El día que usted muera se queda todo. Y al final de cuentas, mire, muchas veces los que lo van a tomar y lo van a saber disfrutar. Que no nos desvíe de las cosas de arriba. Es importante. Mire, cuando una persona pone su mirada en las cosas de arriba y su ciudadanía está en los cielos, no aquí, hermanos, mire, Dios lo bendice aún aquí. Pero su corazón no está aquí, está allá. Y Pablo le dice a los hermanos en Filipos: nuestra ciudadanía está en los cielos. Ellos esperaban una patria mejor, ahí en Hebreos 11, donde acabamos de leer, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, refiriéndose al cielo como un país. Pablo hace énfasis: nuestra ciudadanía está en el cielo. Mi hermano, nosotros somos ciudadanos mexicanos, amén. Aunque no, yo soy ciudadano americano, el nopal no se nos quita. ¿Amén? Y el chile nos dilata. Pero saben una cosa, hermanos, gracias a Dios por ser ciudadanos mexicanos o de donde haya nacido. Pero qué bendición ser ciudadanos del reino de los cielos. Qué bendición, hermanos, ser ciudadanos del reino de los cielos. El cristiano no está verdaderamente en casa en este mundo, hermanos. Algún día, por la gracia de Dios, los redimidos irán a su propio país, en donde Dios es el rey, hermanos. El cielo, una vez más, es un lugar real, un país, pero también la Biblia lo menciona como una ciudad. La segunda descripción del cielo es como una ciudad. La idea de una ciudad de Dios, bienaventurado por la presencia de Él y la existencia para siempre, no remonta al periodo patriarcal, cuando Dios comenzó a preparar un pueblo para sí. Se dice de Abraham, hermanos, en Hebreos 11, si está ahí en Hebreos una vez más, Hebreos 11, versículo 9, dice la palabra de Dios de esta manera: por la fe habitó, hablando de Abraham. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Oh, escuche, vamos a hacer un alto. ¿Que Dios no le había prometido una tierra literalmente? Claro que sí. ¿Y Dios cumplió su promesa? Sí, hermanos. Pero Abraham puso su mirada más que en una tierra, hermanos, literal, una tierra celestial. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, Abraham no se enamoró de la tierra que Dios le había prometido, porque tenía su fe puesta, hermanos, en Dios. Morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Morando en tiendas. Qué ejemplo para nosotros. Y en el versículo 16, Hebreos
capítulo 11, versículo 16, una vez más leemos, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El cielo, hermanos, es un lugar literal, es un país, una ciudad. Les ha preparado, dice la palabra de Dios, una ciudad. Jesús llamó esta ciudad la Santa Ciudad. En Apocalipsis 21:2 es llamada la Santa Ciudad. En Hebreos 12:22 dice la palabra de Dios de esta manera. Hebreos 12, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Una ciudad, hermanos. Qué bendición. Así que no nos enamoremos de esta tierra, hermanos, de este mundo que vemos. Hay algo mejor para los hijos de Dios. Vivamos en esta tierra siendo los mejores ciudadanos, pero puesta nuestra mirada en nuestra patria celestial, nuestro país, que el Señor lo menciona, el cielo, la misma presencia de Dios. En tercer lugar, hermanos, las condiciones del cielo. ¿Cómo serán las condiciones del cielo? Dios no solo hace atrayente el cielo, hermanos, para el hombre por la descripción del lugar, sino que también lo describe como un lugar donde existen condiciones maravillosas. Y quisiera mencionar algunas nada más en esta mañana. ¿Cuáles son las condiciones, hermanos, del cielo? En el cielo, hermanos, es un lugar de descanso. Es un lugar de descanso. Apocalipsis 14, versículo 13, dice la palabra de Dios de esta manera. Apocalipsis 14, versículo 13. ¿Tiene? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Un lugar llamado, ¿no?, de descanso. ¿Cuántas veces nosotros aquí en esta tierra, hermano, nos cansamos? Gracias a Dios, Dios nos da el descanso. Pero el cielo, hermanos, es un lugar descrito como un lugar de descanso. Descansarán de todos sus trabajos. A veces, hermano, hay cansancios que no son físicos, son cansancios del alma, cansancios espirituales, que solamente Dios nos da el reposo. Pero cuando estamos en el cielo, hermanos, dice la Biblia, descansarán de todos sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Un lugar descrito, un lugar de descanso. Este descanso bendito es para los que mueren en el Señor. Ausentes del cuerpo, dice Pablo, presentes con el Señor. Aquellos que pusieron su fe en Jesucristo. Ahí está, hermano, ese lugar de descanso donde está Lázaro, ese mendigo que mendigaba un bocado de pan. Pero ahora él está allá siendo consolado en un lugar de descanso, hermanos. Ahí está todos aquellos que de una u otra manera, hermanos, sufrieron por causa de Cristo. Allá están en ese lugar de descanso. Este descanso bendito es para los que mueren en el Señor. Y eso es importante, hermanos, para los que han puesto su fe en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados. Porque dijimos al principio de estos estudios que cuando una persona muere, todos tenemos la idea, y frente la gente que no conoce las Escrituras, bueno, está en la presencia de Dios, se fue al cielo. Hermano, eso no enseña la palabra de Dios. Ahora le voy a decir una cosa, la Biblia dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición, angosto es el camino. Muchos van por la puerta ancha, pocos van por la puerta angosta. Y sabe, los que van por la puerta angosta van a la presencia de Dios, los que van por la puerta ancha van al infierno. Es lo que la Biblia dice, hermanos. Lo que Jesucristo enseñó. En Lucas 16, 23 y 24, aquí encontramos, hermanos,
Este rico que murió y fue llevado, ¿verdad? Fue sepultado y está y abriendo sus ojos, estando en tormento. Es el lugar llamado infierno, hermanos. Y la gente que no busca a Dios, que no muere en Cristo, a ese lugar van. La mayoría de nuestro trabajo y lucha en este mundo es contra el pecado. Amén. Efesios 6, del 10 al 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes de maldad. La lucha, hermanos, y todos batallamos. Si usted es cristiano, usted batalla. Amén. Dice: pastor, yo no batallo para nada. Bueno, examine su corazón, arrepiéntase, porque quizás va a abrir los ojos en el infierno. Pero usted es un cristiano genuino que ha entregado su vida a Cristo. Usted tiene la lucha, poner toda la armadura de Dios, y ahí nos describe la armadura. En el cielo no estará Satanás para oponerse, o el pecado para tentarnos. Esto ciertamente será un descanso bendito, glorioso, morada que tendremos en el cielo. Condiciones, un lugar de descanso. Condiciones, no más angustia ni dolor. Apocalipsis 21, versículo 4 dice la palabra de Dios de esta manera. Apocalipsis 21, versículo 4: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No más angustias, no más dolor. Hermanos, ciertamente somos humanos, no importa quién sea usted, pasamos angustias en esta tierra, pasamos dolores, y no me refiero a dolores físicos, aunque físicos todos vamos a pasar. Y usted dirá: pastor, espérese que los años avancen y dolor de muela, dolor de riumas, dolor de cabeza. Pero habrá otros dolores, hermanos, dolores del alma, angustias. Un padre angustiado por un hijo, un padre angustiado, una madre angustiada por una hija. Allá, hermano, ya no vamos a pasar eso en el cielo. Me viene a la mente cuando le dieron la noticia a David que su hijo Absalón había sido muerto en la batalla. ¡Oh, qué dolor para David! Absalón, hijo mío, ¿qué diera yo que hubiera muerto por ti? Estaba desconsolado David, llorando por Absalón. Era un hijo rebelde. Qué dolor para Job y para su esposa cuando le dieron la noticia que sus hijos, sus 7 varones y 3 mujeres habían muerto. Libro de Job. No más dolor, no más angustia, no más tristeza, hermanos. ¿Cuánto anhelamos ir al cielo? Qué bendición, hermanos. No nos enamoremos de este mundo perverso de maldad. El pecado es la causa de la mayoría de las lágrimas, dolor, muerte en esta tierra. Qué dolor para Adán y para Eva de tener que sepultar a Abel, su hijo, que fue muerto por Caín. Qué dolor. No más dolor, no más tristeza. En el versículo 3 afirma, dice Apocalipsis 21, 3: y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios, tabernáculo, morada de Dios con los hombres. Dice: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en el capítulo 22, versículo 3, Apocalipsis 22, 3, mire lo que dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3: y no habrá más, que dice, hermanos, maldición. ¿Cuándo entró la maldición a la tierra, hermanos, al mundo, a la humanidad? Cuando Adán y Eva pecaron. Maldita será por tu causa, a la serpiente, polvo comerás y te arrastrarás. Con dolor darás a luz a los hijos. Espinos y cardos te producirán, hablando a Adán, hermanos. Y la tierra, hermanos, fue maldecida. Y dice en el versículo 3: ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No más angustia, no más dolor.
Esto se refiere notoriamente a la maldición de Dios sobre Adán y Eva, la serpiente y aún la tierra, hermanos, Apocalipsis 22:3, después de que el pecado entró en el huerto del Edén. Pero no solamente, hermanos, no va a ser un lugar de descanso, no más angustia y más dolor, pero también, hermanos, el cielo es descrito como un lugar de vida abundante. Hay un himno que cantamos, no lo hemos cantado aquí, pero lo cantábamos. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es el gozo de vida eterna. Vida abundante. En el cielo, hermanos, tendremos vida abundante por la eternidad. La vida abundante en el cielo se simboliza por el río de la vida y el árbol de la vida. Los ríos en el Oriente Medio siempre, hermanos, han sido fuente de vida para las naciones, físicamente hablando. La visión de Juan en Apocalipsis 22, 1 y 2. Mire, si quiere conmigo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y el versículo 2, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. El río de la vida, el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para las sanidades de las naciones. Oh, hermanos, en el cielo tendremos vida abundante. Esas palabras que Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón viene para robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida, hermanos, tendremos el cumplimiento de esa promesa. Sí, tenemos vida eterna, amén, pero nos espera algo mejor en el cielo, hermanos, vida abundante. Tengan vida en abundancia. Pero también, hermanos, en el cielo, no quisiera desanimarlo con lo que sigue, hermanos, pero ahí dice la palabra de Dios. ¿Qué más habrá en el cielo, hermanos? Descanso, no más angustias y dolor, habrá vida abundante, pero escuche, hermanos, un lugar de servicio. Amén. Un lugar de servicio, dice el versículo Apocalipsis 22, versículo 3. Si usted dirá, yo voy a gozarme en el cielo, No, en el cielo vamos a servir a nuestro Dios. Amén. Y si vamos a servir en el cielo a nuestro Dios, comencemos a servir a Dios en la tierra. Amén. Mire el versículo Apocalipsis 22, 3. Dice la palabra de Dios: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos, ¿qué dice, hermanos? Le servirán. Y sus siervos le servirán. Juan dijo de aquellos que habían salido de la gran tribulación, que habían lavado sus ropas y les habían emblanquecido en la sangre del Cordero, que estaban constantemente delante del trono de Dios y le servían día y noche. Apocalipsis 7, estoy hablando de ese pasaje, Apocalipsis 7, versículo 15, dice la palabra de Dios de esta manera. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahí está, hermanos, estos hombres que habían salido servían día y noche. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio servir a Dios, qué privilegio servir al Rey de Reyes, a nuestro Salvador, cuando estemos en la presencia de Dios. Desde luego que la palabra servicio incluye adoración, incluye alabanza. No obstante, los redimidos tendrán un trabajo que hacer. No se dice en qué consiste exactamente ese servicio, pero seguramente será algo que al hombre le gustará hacer, al igual que le gusta trabajar para Dios aquí en la tierra. Amén. Oh, hermanos, nosotros no deberíamos de quejarnos por servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Gracias a Dios por darnos el privilegio de servirle. Y un día serviremos a Dios en el cielo, quizás alabándole. Yo no sé, hermano, pero dice la Biblia que sus siervos le servían. En el cielo vamos a servir a Dios. Se podría decir mucho más sobre el cielo, su belleza, hermanos, su santidad, su comunión, su alegría. ¿Qué más cosas podríamos decir? Yo creo que por ahora es suficiente. Hemos visto el vocablo, el cielo en las Escrituras: el primer cielo, atmósfero; el segundo cielo, estelar, donde están las estrellas; el tercer cielo, la morada de Dios; el cielo llamado un país, una ciudad. Y las condiciones del cielo: allá habrá descanso, no más angustia, no más dolor, un lugar de vida abundante, un lugar, hermanos, donde serviremos a nuestro Dios. Hermanos, no se cansen, no nos cansemos de servir a Dios. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, y que el Señor nos lleve a su presencia, que podamos aún, hermano, como Dios nos dé las fuerzas, servir a Dios.
Amén. Que Dios nos ayude. Mi oración es, hermano, que usted y yo anhelemos ese lugar llamado la casa de mi Padre. Termino con el pasaje de Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que pongamos los ojos en Cristo en el cielo.